Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en un tutorial de Dimardi Max Crochet. En esta oportunidad, miren, les traigo unas medias hechas con un hexágono, ¿sí? En granny, que anteriormente, si ya han visto y llegaron acá con otros tutoriales, lo había enseñado en un video anterior cómo realizar una media con un granny hexagonal y lo habíamos hecho para talle adulto, ¿sí? Adulto o un adolescente, también se podía adaptar perfectamente. En cambio, aquí vamos a hacer para niños, ¿sí? Para niños y bebés, miren, con eso les digo todo. Van a poder adaptarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es con una pequeña variación a comparación del que hicimos anteriormente. Vamos a modificar un poquito esta parte, la parte de arriba, entonces así lo vamos a poder adaptar con la misma estructura, poder realizar una media más chica, ¿sí? Así que preparen, vamos, restos de hilados que vamos a trabajar, el que ustedes quieran. Acá tenemos una lanita semigruesa, 4/7, ¿sí? Y bueno, nada, restos, miren lo que tengo acá, restos. Así de simple vamos a trabajar y vamos a utilizar en este caso una agujita 6,5, ¿sí? Igual que como hicimos en el anterior tutorial. Manos a la obra. Vamos a comenzar entonces realizando un nudito deslizado. Vamos a colocar la aguja y vamos a hacer 5 cadenas. Luego de estas 5 cadenas vamos a picar en la primera y vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Vamos a formar un círculo. Vamos a comenzar con 3 cadenas, ¿sí? Que van a ser mi primer vareta, y luego voy a comenzar a hacer varetas dentro de este círculo que formé, ¿sí? Vamos a hacer 2 varetas, 1 y 2, ¿sí? Vamos a realizar 2 cadenas y luego 3 varetas en el mismo espacio, ¿sí? En el mismo arito vamos a ir trabajando todas las varetas. Hacemos 3, nuevamente 2 cadenas y seguimos realizando 3 varetas. Esto lo vamos a repetir 6 veces en total, ¿sí? Tenemos que tener 6 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Para finalizar hago una cadena y voy a tomar la lazada y voy a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo y voy a realizar una media vareta, ¿sí? De esta manera vamos a ir cerrando todas las vueltas. Voy a cambiar de color y voy a comenzar a trabajar en cualquiera de los espacios cadena, ¿sí? Que hicimos en la primera vuelta. Vamos a tomar y vamos a trabar, ¿sí? Para comenzar a trabajar. Y vamos a hacer nuevamente 3 cadenas, ¿sí? Que es nuestra primera vareta. Luego en el mismo espacio vamos a hacer 2 varetas más. ¿Ven? Esto es el comienzo y vamos a realizar la mitad de una esquina, ¿sí? La esquina completa la vamos a hacer ahora, miren. Hacemos 3 cadenas, 3 varetas, perdón. 3 varetas. 2 cadenas de separación y en el mismo espacio nuevamente 3 varetas. Luego voy a ir al siguiente espacio de 2 cadenas y voy a realizar lo mismo, ¿sí? Serían 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas, todo en el mismo espacio. Esto lo voy a repetir todo hasta llegar al comienzo nuevamente. Llegué aquí al comienzo y recuerdan que habíamos hecho solo 3, o sea, la mitad de una esquinita. Bueno, vamos a completarlo realizando
3 varetas en ese espacio, 2 y 3, y cerramos como hicimos en la vuelta anterior. Ahora voy a comenzar una tercera vuelta que va a tener una pequeña modificación con respecto a la que hicimos número 2. Mire, vamos a comenzar como hicimos anteriormente, exactamente de la misma manera. Y vamos a realizar 3 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Eso lo hacemos exactamente igual. Ahora voy a ir aquí, miren, me voy a encontrar con los 2 grupitos de varetas. Aquí en el medio voy a realizar 3 varetas, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien. Luego acá tenemos una esquina, ¿sí? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, esto se va a repetir. Bien, así que vamos a hacer 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, todo en el mismo espacio, ¿sí? Y de esta manera vamos a repetir hasta llegar a la última, al último lateral, miren, hasta llegar aquí, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo seguimos. Llegué aquí a la anteúltima esquina, ¿ven? Y lo que voy a hacer es solo 3 varetas y cerrar esta vuelta en este sector, ¿sí? Me va a quedar así la pieza. Ahora lo que voy a hacer es repetir esta tercera vuelta exactamente igual. Vamos a comenzar en esta parte y vamos a terminar en esta otra, ¿sí? Pero la diferencia va a ser el comienzo y el final, ¿sí? Lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar mi aguja en la tercera cadena, ¿sí? Del comienzo. Tengan en cuenta que siempre se trabaja del lado del frente, ¿sí? Del derecho, que me está quedando el tejido. ¿Ven? Esto es el revés y estamos trabajando siempre del lado derecho. Bueno, voy a tomar entonces hebra, la voy a trabar y voy a hacer 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y luego otra cadena más de separación, ¿sí? Así la vamos a comenzar. Luego miren lo que hice, me fui aquí entre medio de estos 2 grupitos y voy a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora voy a seguir repitiendo exactamente lo mismo. Vamos a ir haciendo grupitos de 3 varetas y en las esquinas voy a seguir repitiendo esto, ¿sí? Este motivo, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, ¿sí? Hasta llegar aquí. Llegué aquí al final y lo que hago es repetir lo mismo que hice al comienzo, ¿sí? Vamos a hacer una cadena y luego en la tercera vareta vamos a picar y vamos a hacer una vareta, ¿sí? De esta manera cerramos esta vuelta. Así entonces me queda terminada esta cuarta vuelta y aquí miren, lo que voy a hacer es cierro de esta manera dejando esta especie de abertura que hicimos para la parte de arriba, ¿sí? Sería el puño de este pie, ¿bien? Y voy a verificar qué medida tengo, ¿sí? Aquí tengo 13 centímetros, ¿sí? Con esta medida yo ya puedo lograr una media para un talle pequeño, ¿sí? Un 19, 20, 21. Recuerden que estas medias se estiran y se pueden adaptar a varios talles, ¿sí? Aproximadamente podría ser un niño de 1 año, 2, ¿sí? Iría bien. En mi caso yo voy a agregar una vuelta más porque quiero llegar a un talle un poco más grande, ¿sí? Por lo tanto voy a agregar una vuelta más. Esta vuelta va a crecer tanto para este lado, para este y para este,
Bien, entonces ahí voy a lograr abarcar talles un poco más grandes. Bien, si no, si ustedes ya le resulta esta medida, lo van a cerrar y lo único que le quedaría es hacer el puño y estamos. Bien. Si agrego una vuelta más, entonces la voy a comenzar así. Miren, voy a colocar mi aguja entre este arquito que formamos con las 4 cadenas y vamos a empezar a trabajar acá. Aquí vamos a hacer un nudito para que quede más seguro la hebra y vamos a empezar a trabajar entonces exactamente igual. Hacemos 3 cadenas y en el mismo espacio vamos a hacer 2 varetas. De esta manera me va a quedar un grupito de varetas. Miren, como hicimos en la vuelta 3. Es repetir esta vuelta, la vuelta 3. Entonces, si voy a repetir, voy a hacer lo mismo. Aquí 3 varetas y así voy repitiendo como hice la vuelta anterior, ¿sí? Todo hasta el final. Cuando termino esta vuelta, lo voy a terminar con 3 varetas, como al comienzo. Así me quedo entonces con una vuelta más. Vamos a cerrarlo y vamos a corroborar las medidas. A ver si sirve esto que logré, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Entonces vamos a ver qué medida tenemos aquí. Tenemos unos 17 centímetros. El alto 12 centímetros, ¿sí? Acá el ancho que me quedó es de 8 centímetros. Bueno, para la medida que yo quiero llegar, que es un número 30, va bien, ¿sí? Estamos entre un 30, 32, 33, puede ir muy bien. ¿Por qué? Porque esto, recuerden que se estira, es tejido, ¿bien? Se estira y se adapta. Así que ténganlo en cuenta eso. Ahora, si ustedes ya llegaron a la medida, tanto en el ancho como en el alto, pero lo quieren un poco más largo, ¿sí? O también lo pueden hacer en la vuelta anterior a esto que les voy a explicar, ¿eh? Entonces, lo que pueden hacer es agregar una vuelta de medios puntos y una disminución. Entonces, de esta manera vamos a alargar un poquito más lo que es la punta. En el tutorial que hicimos anteriormente, que es específicamente el mismo diseño, pero para adulto, ¿sí? Que no tiene esta modificación que hicimos acá, sino que lo hacemos con un granny hexagonal completo. Bueno, en ese explico cómo realizar una puntera, ¿sí? Así que si ustedes necesitan hacer esa puntera, vayan a ese video que se los voy a dejar en descripciones y aquí va a aparecer un link donde van a poder acceder y ver cómo se resuelve esa parte, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar de esta manera y lo que vamos a hacer ahora es cerrar estos laterales, ¿sí? El lateral de abajo y el de la parte de atrás del pie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a abrir, vamos a cerrarlo para el lado contrario, ¿ven? Y vamos a dejar al revés del lado para mí. Entonces, de ese lado vamos a tomar, ven, yo no corté la hebra para poder seguir acá trabajando. Y vamos a comenzar, miren, a unir vareta con vareta, ¿sí? Vamos a hacerlo con medios puntos. No se asusten, no crean que queda grotesco, que va a quedar acá un borde y va a molestar, ¿eh? Yo ya lo probé, queda bien. Así que bueno, vamos a ir uniendo una de un lado de la vareta del otro y hacemos un medio punto. De esta manera vamos a unir toda esta parte. En la parte del talón solo voy a hacer 2 medios puntos, ¿sí? Como siguiendo las 2 cadenas que teníamos acá, hacemos 2 medios puntos y luego las varetas como se presentan. Tengo acá, ven cómo queda prolijito toda la unión. Y lo que voy a hacer ahora es, necesito una agujita lanera, vamos a enhebrar y vamos a cerrar. Lo pueden hacer con aguja, también la de crochet.
Vamos a ir enhebrando, ven, pasando cada una de las varetas de la punta. Esto es la punta de la media, ven. Vamos a ir haciendo así. Y va a ir esto frunciendo, ven. Y lo vamos a ir cerrando de esta manera. Miren qué fácil. Esto lo podemos hacer porque es chiquita, ¿sí? Porque si es grande, por eso en el de adulto hacemos una puntera con medios puntos, porque si no, no queda bien, queda muy grotesco. Así que una vez que lo tengo, lo pasé por todos lados, cierro como hice, ¿ven? Y queda sujetadito. Vamos a rematar. Y tenemos lista esta punta, esta media hermosa. Voy a dar vuelta y ahora voy a trabajar del lado del derecho. Miren qué prolijito que queda acá la puntita. Miren. De esta manera, miren cómo queda. Y ahora lo que voy a hacer es aquí hacer una terminación, un puño, para que me quede más prolijo, ¿sí? Esto es opcional, si ustedes quieren lo dejan, pueden dar una vuelta de medios puntos como para que quede prolijito y nada más, o hacer lo que les voy a enseñar ahora, que es, primero vamos a tomar, miren, nos vamos a encontrar con varetas en forma horizontal, entonces las voy a tomar así como envolviendo, y lo que voy a hacer son 2 cadenas y en el mismo espacio, ven, en la misma vareta voy a hacer otra vareta. Así en cada una de las varetas horizontales que nos encontramos vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? Envolviendo de esta manera. Acá estoy tomando la hebra. Voy a hacer entonces 2 varetas por cada vareta horizontal que me encuentre. Y aquí ven, voy a tener las varetas que correspondían a las 2 primeras vueltas. Ahí voy a hacer una vareta por cada una de las varetas de la vuelta anterior, ¿sí? Así toda la vuelta. Di toda la vuelta y ahora lo que voy a hacer es empezar a realizar varetas tomadas por delante y por detrás para hacer un punto elástico. Bien, vamos a comenzar envolviendo la primera vareta. Ven, pasa la aguja de esta manera, saco hebra y hago 2 cadenitas, ¿sí? Así sería la primera, estaría tomada por delante. Ahora voy a tomar la lazada, voy por detrás y voy a tomar la vareta por detrás de esta manera y voy a realizar entonces una vareta. Ahora vamos una por delante, miren, de esta manera envuelvo y hago la vareta. Lo mismo por detrás y así voy a ir alternando una por delante, uno por detrás hasta completar la vuelta. Así queda el puñito, miren, di en total son 3 vueltas de varetas. Vean, la primera vuelta con las varetas comunes, digamos, básico, y luego hice 2 vueltas con varetas tomadas por delante y por detrás, ¿sí? Esto también es opcional, ustedes lo van a hacer hasta el largo que ustedes quieran, el alto que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, así queda terminadita, entonces, miren, acá tenemos los 2. Y bueno, nada, como les dije, tienen la versión utilizando el granny completo, entonces pueden hacer una media para adultos o un poquito más grande, adolescentes, y si no, haciendo esta variación pueden adaptarlo a pies más chiquititos, ¿sí? Bueno, espero que les guste y nos vemos la próxima con muchos más tutoriales. Gracias por llegar hasta acá. Un beso grande.